Hoy estaba viendo una publicación que habíamos hecho en el grupo del WhatsApp y la prédica, para que el hermano pueda grabar, Ciudadanos Intocables es la prédica, ¿sí? Hoy estaba escuchando, le había puesto otro nombre por el grupo de WhatsApp, pero yo digo, no, este tiene que ser otro nombre de esta prédica, así que pusimos Ciudadanos Intocables. ¿Cuántos piensan que son ciudadanos intocables? ¿Amén? Intocables por el enemigo, ¿sí? ¿Amén? Porque somos tocados por Dios todo el tiempo, para la gloria del Señor. Pero sabemos que somos intocables para el enemigo porque Cristo es quien nos protege. Pero también tenemos que entender qué es esa protección de parte de Jesús. Porque muchos entienden de que la protección de Jesús es solo en parte, solo va a ser la protección para luego en la vida eterna, cuando crucemos el umbral de la muerte. Y no es así. Cristo tiene una protección mucho más grande aquí y ahora, en este momento, ¿sí? ¿Amén? Amén, gloria a Dios. No solo por lo que la hermana predicó, porque es una prédica lo que dijo, que te alcance justo el dinero y que venga alguien y te dé un ángel del Señor, sino que también realmente es una bendición de Dios saber que nosotros tenemos paz en nuestro corazón por su protección, por su cuidado. Y ese cuidado es total y absoluto, no es un cuidado a medias, como a veces puede hacer un papá o una mamá sobre un hijo. Un papá y una mamá, yo cuando dejo a mis nenas en el colegio es a medias. Yo si me voy, entro al auto y las nenas están adentro y bueno, no quiero decir una calamidad natural, pero sucede una calamidad natural y ¿qué protección le puedo dar a mis hijas? Ninguno. Solamente Dios lo puede hacer, ¿sí? Porque es una protección total la de Dios. Y nosotros damos una protección parcial. Por ese motivo hoy estaba pensando y pensaba en lo que vamos a hacer, algunos de nosotros, el día sábado. El día sábado que vamos a marchar sobre esta supuesta ley que se va a aprobar o que no se va a aprobar. Y lo hablaba un poquito el día sábado, ¿no? Y hablaba un poquito de todo esto que es la ley del aborto y cuántas otras cosas más que está pasando en nuestro bendito país y tantos otros países limítrofes sobre diferentes leyes y diferentes circunstancias, ¿no? ¿Amén? ¿Estamos todos ahí? ¿Sí? ¿Todos saben lo que está pasando en el Congreso? ¿Sí? Y yo me ponía a pensar un segundo y le pregunto a Dios, ¿cuál es la postura que nosotros tenemos que tener como iglesia? Y una hermana publicó un video hoy en el grupo de oración, en el grupo de la iglesia, y me llamó mucho la atención y digo, Dios, yo quiero que vos me reveles un poco esto, a ver qué es esta dirección o qué es esto que tú nos estás diciendo. Y yo me fui ahí al libro de Romanos capítulo 13, versículo 1, y me puse a leer un poco y dije, Dios, Señor, yo quiero que tú me reveles esto, a ver qué es lo que vos me estás hablando con esta manifestación que vamos a hacer todas las iglesias, o la gran mayoría, ¿no? No todas, porque hay otras que piensan no de diferente modo, sino de otra perspectiva. No decimos que el aborto esté bien, sino que es otra perspectiva al momento de reclamar. Y dice el libro de Romanos capítulo 13, versículo 1, lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que las hay por Dios han sido, ¿qué cosa? Establecidas. Hay algo que debemos saber y es muy importante. Usted debe entender que todas las autoridades, tanto del gobierno como cualquier otra autoridad, fueron colocadas por Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y quizás alguno me va a decir, pero el gobierno actual también fue colocado por Dios y yo tengo que... Sí, es lo que está diciendo la Escritura. La Escritura nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y yo me ponía a pensar, ¿cuál debe ser mi postura delante de las autoridades superiores? ¿Cómo debo yo someterme a esas autoridades? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que hago yo al momento de someterme a las autoridades? Cuando hablamos de autoridades, hablamos de todo lo que se refiere a régimen legislativo, régimen judicial, poderes judiciales, poderes del Estado en su naturaleza, presidencia, intendencia, hablamos de fuerzas de seguridad, policía, hablamos de las leyes
naturales de tu país. Hablamos del mismo presidente. ¿Qué es lo que hace uno cuando habla del presidente, cuando habla de un diputado, cuando habla de un senador, cuando habla de una autoridad colocada por Dios? Porque las autoridades son todas, ¿sí? Las que están gobernando este bendito territorio que nosotros tenemos. Amén, ¿estamos hasta ahí? ¿Sí? Cuando el Señor habla de autoridades terrenales, está hablando de toda esa gobernación. ¿Qué es lo que sale de mi boca siendo cristiano? Estamos hablando, ¿sí? Estamos hablando de una persona que dice amar a Jesús. Amén. Estamos hablando de una persona, lo vuelvo a repetir para ser insistente, que dice amar a Jesús. ¿A qué ley se debe someter aquel que dice amar a Jesús? A la Biblia. ¿Sí? Por lo tanto, si la Biblia me dice algo, tengo que entender lo que dice la Biblia para yo aplicarlo en mi vida personal. Amén. Y veo el segundo texto, Romanos 13:2, que dice lo siguiente: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Por qué los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo? ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Yo le pregunto a usted, una pregunta simple. ¿Usted piensa que en los tiempos de Jesús ninguno era corrupto? Usted se piensa que en los tiempos bíblicos, vamos a ir un poquito más adelante porque estamos en el libro de Romanos, ¿no? Es un poquito más adelante, aproximadamente unos 70, 80 años más adelante. Estamos hablando del libro de Romanos, con un apóstol póstumo a la muerte de Cristo. ¿Usted se piensa de que no había actos de corrupción? Había muchos actos de corrupción, había mucha infidelidad en las autoridades superiores. No solo a ese punto, sino al punto de que no se olvide de que estamos hablando del mayor acto de corrupción de toda la historia, el juicio y la muerte ¿de quién? De Cristo. ¿Cómo fue ese juicio? ¿Cómo fue esa muerte? Total y absolutamente corrupta. Y Pablo mismo estaba diciendo, de modo al que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. O sea, quizás usted me dice, pero hoy en día estamos viviendo con este gobierno Macri que está aumentando las cosas. ¿Usted está hablando de acuerdo a la Escritura o está hablando de acuerdo a sus principios morales como ciudadano no cristiano? Cuando nosotros somos cristianos, tenemos otro tipo de pensamiento. Nos regimos en base a ¿qué? Primeramente, no a la política, porque la iglesia no tiene ningún movimiento político, y menos esta iglesia, por supuesto. Ni tampoco tiene ningún miramiento positivo ni a Macri ni a ningún régimen político. Completa y absolutamente fuera del régimen político. Lo digo por el hecho de lo que va a suceder el día sábado, pero debemos entender lo que dice la Escritura. ¿Amén? ¿Amén? Y la Escritura dice, resiste a Dios. Resiste a Dios. Miren, usted se va al libro de Juan, capítulo 19. Los que tienen Biblia y buscan rápido, bueno, búsquelo rápido, si no yo se lo voy diciendo. Pero usted va a ver este acto de corrupción terrible que fue sometido a nuestro mismo Señor. Y nuestro mismo Señor a este acto de corrupción terrible, no a que solamente nos está pasando lo que nos pasa en Argentina o las leyes que están a punto de aprobarse. No. Estamos hablando de que Él estaba a punto de ir a la muerte. Juan 19:10 dice, entonces le dijo Pilato, ¿a mí me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Le dice Pilato. Y respondió Jesús, ¿sabe lo que le dijo Jesús? Mire, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. El Señor le está diciendo, vos estás pensando que podés hacerme algo porque crees que tenés el poder, pero no tenés ningún tipo de poder. El poder fue dado ¿por quién? Y cuando Dios da el poder, Dios lo hace con un propósito. Y ese propósito es el que nosotros debemos entender. ¿Por qué? ¿Porque lo merecemos? No, porque Dios lo va a revelar a su debido tiempo. Mire, yo le hago una pregunta. ¿Usted piensa que Jesús en esa posición adelante de Pilato era un hombre rico o era un hombre pobre?
¿Tenía influencias o era un hombre que estaba con la mano atrás y otra adelante? Jesús era pobre. No importa lo que digan muchos predicadores, que muchos dicen, no, Jesús era rico porque andaba con una túnica que era una sola costura. No, había sido regalada. Él mismo dice en su palabra, si ustedes tienen dos trajes, ¿qué tienen que hacer con el segundo? Regalarlo. Jesús mismo dijo, es difícil seguirme porque yo no tengo dónde recostar la cabeza, o sea, yo no tengo casa, dice el Señor. Jesús era una persona pobre, de bajos recursos económicos. Jesús era rico en el reino de los cielos. No era rico en este mundo. ¿Saben por qué? Porque si usted va un poquito más atrás, 18:36, él le decía a Pilato, mi reino, Pilato, no es de este mundo, cabezón, sino mi reino, mi reino de este mundo, mis servidores pelearían por mí, para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. El mismo Jesús le decía a Pilato, mi reino no es de aquí, mi reino es de otro lugar. Ahora, yo le pregunto a usted, al momento de vivir en esta sociedad y quejarse y andar pesadumbrado, andar criticando el gobierno, diciendo la autoridad económica, lo que vivimos hoy, ¿a qué reino pertenece usted? ¿A qué reino usted cree pertenecer? Vamos a decirlo de esa manera. ¿A qué reino usted se está sometiendo? Imagínese que Jesús en ese lugar dice, no, pero Pilato, ¿sabes qué? Vamos a manejar esto de alguna manera, porque yo sé que vos tenés el control. No, él le dijo bien clarito, le dice, vos no tenés ninguna autoridad sobre mí, porque yo soy de otro reino. Vos crees que yo pertenezco acá, pero yo tengo otro reino. ¿Por qué? Porque él era el Hijo de Dios. Ahora, ¿usted qué es? ¿El Hijo de Dios o el hijo de este mundo? No me responda, piénselo. ¿Para andar quejándose o estar de acuerdo a los parámetros de Dios? Yo lo llevo a la reflexión. Lo trato de poder llevar a que usted entienda en qué posición estamos delante de Dios. ¿Cómo es nuestra posición? Y cuando usted entiende cuál es su posición, va a empezar a comprender cuál es su paz frente a los problemas. Porque ¿quién es su cuidador? ¿El mundo, el gobierno de turno o el rey del universo? Cuando nosotros empezamos a comprender quién nos cuida, quién nos protege, ¿para qué uno va a empezar a reclamar cosas que no le corresponde? ¿Sabe lo que dice el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 18? Algo muy importante. Algo muy, pero muy importante, para que usted se fije a qué reino está sometido. Filipenses 3:18 dice así: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, dice Pablo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y dice Pablo en el versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Pablo tenía muy en claro a qué lugar él estaba perteneciendo. Pablo sabía muy bien que él estaba en otro lugar, en otro ámbito, en otro territorio. Él no estaba sometido a las preocupaciones del mundo, a las preocupaciones de lo que estaban viviendo muchos de alrededor. Cuando nosotros hablamos de las preocupaciones de esta nación, no estamos diciendo específicamente que debemos ser ajenos a todos los problemas de la nación, sino que cuál es nuestra perspectiva delante de esos problemas. Como le decía hace un ratito, hoy en el grupo del WhatsApp vi a un predicador, que es un predicador muy importante en Colombia, Satirio dos Santos. Y este pastor, lo respeto, por supuesto, porque él intenta seguramente agradar a Dios con todo su
su corazón, intenta hacerlo mejor. Pero este pastor decía que si una persona se rebela contra Dios, Dios juzga a la persona. Él decía, hasta ahí estamos bien, pero él seguía diciendo, y si una familia se rebela contra Dios, Dios juzga a la familia. Y si una ciudad se rebela contra Dios, Dios juzga a la ciudad. Y si una nación se rebela contra Dios, Dios juzga a la nación. Esas palabras que dijo el pastor suenan muy lindas, pero no es bíblico. Dios nunca dijo eso en su palabra, jamás. Y esas son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta y tenemos que discernir muy bien la palabra. Yo le voy a dar varios ejemplos en la Biblia y usted va a poder estar de acuerdo conmigo. Que debe saber discernir al momento de entender a qué reino usted pertenece y cómo va a ser el juicio de Dios y cómo vamos a encontrarnos y de qué manera nos vamos a encontrar. Amén, iglesia. Busque ahí el libro de Génesis, capítulo 18. Y vamos a leer hasta el versículo 33, hasta el capítulo 33. Y yo le voy a hablar un poquito de cómo Abraham intercede por Sodoma, en donde la ciudad de Sodoma y Gomorra estaba pronta al juicio de Dios. Es la misma situación que estamos viviendo hoy en día. ¿Usted no piensa que estamos más o menos en Sodoma y Gomorra? ¿Sí? ¿No es algo parecido? El otro día besándose dos chicos ahí en el Jumbo, dándose cariñitos, amor, como ellos dicen. Por favor. Dos chicas por ahí abajo también, de la mano. Y no como amigas, sino como algo más. Estamos en Sodoma y Gomorra, mis hermanos. Pero mire lo que Dios dice sobre esta nación y sobre nuestra nación, que hoy en día está a punto de aprobar el aborto también, el aborto legal, la muerte de tantos niños inocentes. ¿En qué posición va a estar usted? Génesis, capítulo 18. ¿En qué posición va a estar usted? ¿Cuál es la posición que usted va a tener delante de Dios al momento de que Dios juzgue a la nación? ¿De qué manera la va a juzgar? ¿De qué manera va a venir el juicio de Dios? ¿Afectando a los hijos de Dios? Los hijos de Dios van a estar pidiendo prestado un poco de misericordia. ¿O los hijos de Dios van a andar en victoria? O los hijos de Dios, a pesar de cualquier problema económico, van a andar siempre con la cabeza en alto sabiendo de que Dios nos libera, de que Dios nos da, de que Dios nos prospera, de que Dios siempre nos da una salida a los hijos verdaderos de Dios. Todo el mundo puede estar mal, pero ¿cómo debe estar usted? ¿En qué clase de diálogo se debe encontrar delante de una persona del mundo criticando el gobierno? ¿Cuál debe ser la posición suya como un hijo de Dios, como un cristiano? Entendiendo dónde Dios lo puso, entendiendo dónde Dios lo colocó. La fe es cuando uno cree y luego sucede, no cuando sucede y uno luego cree. Si usted no cree en la posición donde Dios lo está colocando, ¿cómo piensa que usted va a poder salir airoso de todos los problemas que hoy vivimos? Inclusive, si se aprueba esta ley, porque es una posibilidad muy grande. ¿Dónde va a estar su confianza en el Señor, su confianza en la palabra, su confianza en el poder de Dios? ¿No van a sobrevenir a su vida las preguntas diciendo, Señor, ¿estás dejando a tu pueblo que muera? ¿Estás dejando que muchos niños sean muertos? No. Su posición debe ser completamente diferente. Miren lo que dice la Escritura, Génesis 18. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hacia mí. Si no, lo sabré. Versículo 22. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham aún estaba delante de Jehová. ¿Qué estaba haciendo Abraham? Orando. Estaba intercediendo. Y se acercó a Abraham y dijo, se acercó al Señor, ¿no? Y dijo, ¿destruirás también al justo junto con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás
al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Fíjense lo que está diciendo. ¿Vas a tratar igual cuando hay algún problema económico en el país? ¿Vas a tratar igual a tus hijos que a los hijos del mundo? Cuando hay algún problema legal, cuando hay alguna circunstancia en el país, ¿los hijos de Dios van a ser igual? ¿Van a tener el mismo trato que un impío, que un pecador? Eso le estaba preguntando a Abraham. ¿Vas a destruir también a toda tu nación, a aquellos que te aman, que oran, que claman por ti, que quieren estar bajo tu gloria, bajo tu cobertura, que quieren hacer lo que vos le mandaste hacer aquí en la tierra? ¿Vas a tratar igual a ellos? Y el Señor le dice, esto es una palabra que usted debe atesorar en su corazón, mi hermano. Versículo 26. Si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Solamente por 50. Pero le dice a Abraham, y Abraham le replicó y dijo, he aquí ahora que ha comenzado a hablar mi Señor. Aunque soy polvo y cenizas, se está postrando ante el Señor. Quizá faltaran de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré, si hallare allí 45. Y sigue pasando el filtro Abraham, porque dice, y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallan así 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor. Siguió postrándose Abraham. Quizás se hallara allí 30. Y respondió el Señor, no lo haré si hallare allí 30. Miren cómo va filtrando Abraham, ¿no? Y le va diciendo, Señor, ¿estás seguro? Señor, ¿estás seguro? Porque ni él lo creía. Y dijo, he aquí ahora que ha emprendido a hablar mi Señor. Quizás se hallaran allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, esto se lo vuelvo a repetir para que le quede bien claro, mi hermano. No se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez. Quizás se hallaren allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, y luego que acabó de hablar Abraham, y Abraham se volvió a su lugar. Miren hasta dónde empezó a filtrar Abraham y dice, pero Señor, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que no vas a destruir la ciudad solo por esa cantidad de gente que te ama? Seguro, dice el Señor. Hermano, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su fe al momento de emprender? Al momento de escuchar la palabra de Dios, al momento de hablar de este país. Usted debe creer que solamente por usted la economía de este país, el lugar, las leyes van a ser sostenidas por la voluntad de Dios y nunca a Dios se le va a escapar de las manos. Ahora, si usted se va y no queda ni un justo, estamos hablando de otro tema, pero usted es un justo delante de Dios. Él va a proteger a sus hijos. Él jamás dejará a sus hijos. Jamás dejará a una familia, nunca. Solo lo hará cuando están en pecado. Y Él siempre va a destruir, pero cuando estén en pecado. Fíjense lo que dice el versículo 19-12, un poquito más adelante. Porque ahora yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces fue y le habló a su familia de Cristo? ¿Cuántas veces fue y les dijo a sus familiares, a los parientes cercanos, a las personas que están cerca de usted, le habló de Jesús? ¿Cuántas veces lo hizo? Ahora, el juicio de Dios, porque esas personas están en pecado, ¿va a venir sobre usted? Yo me estoy remitiendo todavía al video que habíamos escuchado de Satirio dos Santos, ¿no? Que había dicho, si una familia pecare, contra esa vendrá el juicio. O si una nación pecare,
Acá la Escritura nos dice lo mismo. Dice que usted es un hijo de Dios. Y usted es un hijo de Dios que se levanta en victoria. Cuando la Escritura dice en Génesis 19:12, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. ¿Y saben lo que le dijeron a Lot? Muchas de las cosas que usted escucha cuando le hablan a usted, cuando usted termina de decir la palabra. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Porque Dios va a estar escuchando lo que usted hace. El Señor lo va a estar viendo a usted al momento que usted predica. Todo lo que usted hace, la palabra que da, no la hace en vano. Porque el Señor ahí es donde ve los corazones de las personas. No quiere decir que Él no conozca los corazones de las personas. Él conoce los corazones que son sus hijos. Pero Él está esperando a que esas personas se arrepientan y les da una nueva oportunidad a través de usted. Cuando usted ve otra realidad diferente, que usted pertenece a otro reino, usted va a esos familiares y les dice, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Porque Cristo los ama. Miren lo que dice el versículo 15. Continúa diciendo. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. ¿Saben lo que va a hacer el Señor con ustedes si todo esto se va? Vamos a decirlo bien, se va al cuerno. ¿Sabe lo que va a hacer con usted? El Señor lo va a sacar de su lugar y lo va a poner en otro lugar. Jamás el Señor va a dejar que usted se pierda, se destruya. Él siempre lo va a cuidar. Y si la cosa se pone fea acá en la Argentina, el Señor va a agarrar a sus hijos y lo va a llevar a otro lugar, hasta que Él vuelva a buscar a su iglesia. ¿Cuándo dicen amén? Hermano y hermana, créalo, porque es así. ¿Qué miedo debe tener usted? Usted va a la plaza, dice, Señor, toma tú el control. Bueno, nos manifestamos, bueno, estamos acá. ¿Y si no se vota? ¿Y si no se vota? No se vota. Yo sé que tú tienes el control y que me llevas a mí a otro lugar en el caso de que algo suceda. ¿Sabe por qué? Porque Él los va a sacar. Porque dice la Escritura, y deteniéndose Él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijos, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron afuera de la ciudad. ¿A quiénes? A su familia que creían en Cristo. Aquellos que realmente aman a Jesús. Sus 2 hijos creían en Jesús, en Jehová en este caso, por fe, porque creyeron por fe. Creyeron por fe. Y esa fe es la que los hizo libre, como lo hizo libre Abraham. De la misma manera, miren, si usted es fiel y obediente al Señor, Él siempre lo va a rescatar a usted de cualquier ataque satánico. No va a haber ataque satánico que pueda ir contra su familia. Y no va a haber condenación sobre su vida. Es imposible que así suceda. A Abraham le sucedió. ¿Por qué el Señor lo colocó aquí y no va a suceder con su vida? ¿Cuánto temor tiene que tener usted sobre los problemas, las adveniencias, iba a decir, de esta nación, o de esta ciudad, o de lo que fuese? ¿Dónde debe estar un hijo de Dios? En victoria, porque así el Señor lo colocó a usted. ¿Cuánto dicen amén? No me mire con esa cara de miedo. Busque Génesis 6. Capítulo 11. Vamos a ver otro ejemplo. Miren otro ejemplo también de parte de Dios. ¿Qué pasó al momento de que Dios
fue a buscar a Noé. ¿Se acuerda usted en qué situación estaba la ciudad? El mundo entero. ¿Se acuerda? Porque usted quizá viene y me dice, pero pastor, está bien, me saca de acá a la Argentina. ¿Y dónde voy? En Bolivia están peor. En Perú ya no sabemos para dónde correr. En Venezuela ni hablar. ¿A dónde voy, Señor? Arabia Saudita. Ahí directamente. Miren lo que hace el Señor. Porque dice en el 6:11 de Génesis, Noé estaba frente a un pueblo pecador. Y dice Noé, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Versículo 17, un poquito más adelante. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y tú entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Ahora, ¿qué sucedía en ese momento en la tierra? Estaban peor que ahora. ¿Por qué estaban peor que ahora? Porque todo el mundo estaba completamente corrompido. Y esto es cíclico, Esto es cíclico porque la humanidad siempre se va a corromper. Muchos dicen, bueno, las cosas van a estar mejor. No, las cosas no van a estar mejor. Las cosas van a estar peor, pero no peor para sus hijos. Eso es algo que usted debe entender. Las cosas van a estar peor, sí, pero no es que de aquí del púlpito se baja un mensaje pesimista. Al contrario, pesimista para el mundo. Pesimista para los que no quieren ser un hijo de Dios. ¿Por qué lo digo no quieren ser? Porque Dios le da la oportunidad de que se arrepientan, de que busquen a Cristo, de que se arrepientan de sus pecados, de todo lo que hacen. Cristo es perdonador, Cristo es dadivoso. Ahora, Cristo le dijo a Noé, yo hice un pacto contigo. Y este pacto es un pacto en donde yo te voy a salvar a vos, a tus hijos y a las mujeres de tus hijos. Es un pacto, es un nuevo pacto. Ahora, este pacto que Dios hizo con Noé, en base a su fidelidad de creer en Él, porque durante más de 100 años Él construyó el arca sin ver. Y si yo vengo a decirle a usted, ¿qué acto de fe usted está haciendo delante de Dios? ¿Cómo está creyendo delante de Dios? ¿Cómo está viviendo por fe? ¿Cómo está hablando de su palabra a los perdidos? Porque Noé habló y dijo, yo vivo en otra ciudad celestial. ¿Cuál es su rostro al momento de hablar con otros? Cuando está en su situación problemática. Pero usted sabe que Dios lo cuida y lo cree por fe. Cuando usted quizás está en un momento de dificultad donde no hay plata. Donde yo hablaba en el devocional el otro día, hablaba de quizás muchas personas ven la situación precaria. ¿Cómo está su fe delante de Dios? ¿Cómo estaba la fe de Noé? ¿Cuál había sido el pacto de Noé? Miren, hay algo muy importante, hermanos. ¿Cómo está esta fe en su vida al momento de entender de que Cristo, por qué lo ha salvado? ¿Usted está esperando algo de Dios? ¿Usted está esperando una bendición? ¿Usted está esperando una multiplicación? ¿Usted está esperando que Cristo venga y haga algo para poder confiar en Él? ¿O simplemente está creyendo que Jesús murió en la cruz del Calvario por sus pecados? Se sacrificó a sí mismo como Rey Salvador, como Hijo de Dios. Murió en la cruz por nuestros pecados. Bajó de la deidad eterna y absoluta, se hizo carne, bajó al infierno, murió por sus pecados, resucitó
se fue en gloria delante del Padre, mandó a su Espíritu para que more en usted, y todo eso lo hizo por gracia. ¿No es suficiente motivación para que usted solamente diga gloria a Dios? ¿O necesita algo más? Si usted necesita algo más, está complicado. Porque debe ser suficiente esa motivación para que usted levante la bandera de heraldo, de hijo de Dios. Esa motivación debe llenar todo su ser. Debe llenarlo de gozo. La motivación de ser salvo. Miren, ¿cuántos predicadores venden el evangelio por algunas monedas? Por algunas bendiciones, por algunas sanaciones. ¿Cuánto usted debe postrarse delante de Dios simplemente porque Él lo rescató de este infierno absoluto? Y cuando usted habla de eso y mira a otra persona a los ojos y le dice, ¿cómo está el gobierno? Viene uno, la verdad que están las cosas mal, no hay trabajo, no hay nada. Yo la estoy pasando bárbaro. Pero vos sos macrista. No. Yo soy un hijo de Dios. Pero ¿cómo puede ser que vos estés bien? Mirá que todo esto estamos todos locos. Y me dice, no, yo simplemente creo en Él, porque Él me salvó. Pero mirá en qué coche andás, mirá las zapatillas. Él me salvó, es más que suficiente. Pero vos estás loco. ¿Cuántos le dijeron, usted está loco? Y encima va y le lleva plata a esos locos, que están más locos que usted. ¿Sabe por qué? Porque dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque es una locura. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado, mi hermano, que es poder de Dios y es sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es una locura ser cristiano, es una locura, pero locura para los demás, no para usted. Usted no va a andar como loco así creyendo por fe, comprando cosas por fe, viviendo. No, Dios le da una sabiduría especial que con el ingreso que tiene usted va a saber en dónde colocar cada carocito que Dios le da. Y ese lugar en donde usted lo conoce, ¡bum!, van a ser una planta. Pero no le estoy diciendo de que va a ser una planta de abundancia. Le va a hacer una planta de fidelidad, que es muy diferente. Miren, cuando usted siembra un campo, o específicamente cuando usted quiere sembrar un lugar, usted va a ir colocando las semillitas a lo largo de todo el campo. Y van a haber lugares en donde van a ser más fértiles que otros. Sin lugar a duda va a así suceder. Pero ¿eso qué quiere decir? Que la persona que planta lo hace con otra intención para nada. Pero cada lugar del campo debe estar sembrado. ¿Por qué? Porque cada lugar tiene una participación dentro de esa plantación. Usted, al momento de vivir la vida cristiana, planta su semilla en donde Dios le dice que lo haga. Y cuando usted lo hace, si nace una plantita así, gloria a Dios. Pero si nace una plantita así, gloria a Dios. Porque Dios da el crecimiento. Pero usted ¿qué hace? La fidelidad de plantar. La fidelidad de ser cristiano. La fidelidad de amar a Jesús. La fidelidad de entender que usted es un hijo del reino de Dios. Y esa fidelidad, Dios la premia. ¿Cómo? De la misma manera que se lo dio a Abraham, de la misma manera que se lo dio a Noé, por fe. Y esa fe es la que lo mantendrá firme al momento de la lucha, al momento de la prueba, al momento de la adversidad. Pero eso no va a hacer que su barca se hunda. Va a hacer que usted pueda seguir navegando a pesar de cualquier tormenta, a pesar de cualquier circunstancia.
Y quizás todo el mundo alrededor se está cayendo, pero Dios no lo va a voltear a usted porque usted es un hijo. Cuando recibe a Cristo en su corazón. Mire, ¿sabe lo que dice el libro de Romanos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11? Nos habla de unas misericordias de Dios increíbles, de un amor infinito, de una fidelidad total. El libro de Romanos es increíble, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Yo no le estoy diciendo que específicamente lo busque, si quiere búsquelo, pero no creo que pueda leer 11 capítulos en 30 segundos, como le voy a decir ahora. ¿Saben lo que habla Romanos 1? De la culpabilidad del hombre. La culpabilidad del hombre frente al pecado es una realidad. Y Romanos 1 así lo declara. Porque en Romanos 2, en el capítulo 2, el Señor nos habla de su justo juicio sobre nuestro pecado. Pero inmediatamente en Romanos 3, Él nos dice algo muy claro, mi hermano. Él nos dice, no hay justo ni aun uno. Y por esto la justicia de Dios es solamente congeniada por fe. Pero luego viene Romanos 4, que nos dice, pero si descansamos en esa fe, nosotros vamos a tener las promesas de Abraham en nuestra vida. ¡Gloria a Dios! Y después viene Romanos 5, y el Señor nos dice, pero ustedes pueden tener vida eterna y ustedes pueden ser justificados por esa gracia. Porque el Señor es fiel, mi hermano. Y el Señor le dice, ahí en el próximo Romanos 6, ¿sabe una cosa? Usted está muerto al pecado. Pero en Romanos 7 Él nos da la esperanza de saber que hizo un pacto con nosotros. Y es un pacto matrimonial, un pacto total, un pacto de fidelidad. Porque en Romanos 8 nos dice, si ese pacto es real, usted hoy en día está viviendo en el Espíritu. Porque ese pacto fue cumplido por usted. Y en Romanos 9 dice que solamente a través de cumplir el pacto, solamente a través de cumplir el pacto de fidelidad, usted puede ser más que vencedor en el nombre de Jesucristo. Porque en el capítulo 10 dice de que usted cree por fe en ese pacto de fidelidad. Usted es justificado y Dios lo salva de la condenación eterna. Porque en Romanos 11 dice que Él se reencontró con nosotros y se reconcilió con nosotros a través de la cruz de Cristo. Y por eso Él nos restauró. A través de esa fidelidad absoluta de Dios. A través de ese libro de Romanos, desde el 1 al 11, Él nos habla de esa restauración total. Y esa restauración total usted la puede tener a través de que cree por fe. De que usted no es de este mundo, de que es del mundo venidero, de que es del mundo de Cristo, de que Cristo gobierna su vida, de que Cristo es el eje de su vida. ¿Dónde debe estar su fe al momento de poder someterse a las autoridades superiores? Al momento de tener que hablar del gobierno al cual usted debe estar sujeto. Al momento de ver a un policía, quizás a un juez de la nación. ¿Dónde está su corazón? ¿Doblegándose a ese juez? ¿Doblegándose a ese policía? Usted se está doblegando ante la autoridad de Dios que le dice que usted lo tiene que hacer. Y usted debe decir, Dios lo puso ahí. Entonces debe tener un buen propósito. Debe tener un propósito eterno. Porque si no, Dios lo hubiera modificado. Si no, el Señor Jesús lo hubiera cambiado. Y a través de que creemos eso y entendemos esa realidad en la palabra y en la escritura, nosotros vivimos por fe. Porque no importa lo que hagan, no importa si estamos en Venezuela, en Paraguay, en Perú, en Arabia Saudita, usted siempre va a ser rescatado por el brazo de Cristo, porque usted pertenece a Cristo. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Vaya al libro de Romanos, ahí que estamos, ya que estamos ahí. Vamos a leer un par de textos. Vaya al 25, 11, 25. Y vamos a leer algunos textos. Y yo le voy a enseñar un poquito esta parte, que es una parte hermosa. Vamos a leer hasta 36. Gloria a Dios.
Por eso Dios le dice que usted es un ciudadano intocable. ¿Se considera intocable? ¿Sí o no? Ahora se tiene que considerar re intocable. Porque usted entiende que Dios lo restauró, que Dios lo rescató. ¿Amén? ¿A usted lo rescató el Señor? Gloria a Dios. Miren, vamos a leer este texto hasta el 36. Y yo quiero que usted se vaya con esta palabra. Del 25 al 36 de Romanos 11. Usted ahí donde está en su Biblia lo tiene que subrayar, anotar, escribir, poner una cosita así fluorescente, hermosa. Y después cuando llega a su casa lo lee de vuelta y dice: el pastor me dijo que soy ciudadano del cielo. Así que ya no me importa macri, macro, ni nada por el estilo. ¿Sí? ¿Amén? Dice así la palabra de Dios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero esto es solo hasta que se complete el número de gentiles que aceptaron a Cristo. Yo se lo dije con otras palabras para que lo entiendan. Versículo 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Preste atención. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Ahora, míreme a los ojos. ¿Sabe lo que está diciendo ahí? Dios hizo de que muchos sean desobedientes para luego mostrar su gracia. Dios muchas veces, yo le hablaba la semana pasada y le decía, Dios restringe la maldad, ¿sí? Pero Dios muchas veces mueve su mano hacia atrás y deja que la maldad suceda. ¿Sabe para qué? Para que muchos entiendan su infinita misericordia. Quizás usted está viendo problemas aquí en Argentina, problemas en Sudamérica, problemas en el mundo, pero son los tiempos finales en donde Dios restringe en menor escala la maldad. ¿Por qué? Porque Él tiene que mostrar su misericordia absoluta. Y si usted va y dice, Señor, ¿por qué está pasando esto? Él está explicando y le está diciendo, yo debo hacer esto para mostrar mi infinita misericordia. Porque si no, jamás lo podría mostrar. Jamás Él le podría dar la oportunidad a usted del arrepentimiento si usted no viera la maldad. Esto es como la ley. La ley es pecado, dice Pablo en Romanos 8. No, no es pecado la ley, pero sin la ley no hubiera pecado. Esto es como un rubí o una perla preciosa. Si usted la pone al lado de la luz, no se nota, porque no la puede observar claramente. Pero si la pone bajo un paño negro, como la muestran en las joyerías, usted va a poder ver la luminosidad y lo hermoso que es la piedra preciosa. De la misma manera, usted puede ser luz en una sociedad corrompida, en una sociedad donde siempre se queja, donde siempre dice que todo está mal, donde siempre está en contra de todo, maldiciendo, diciendo cosas. Usted puede ser luz y puede decir todo está bien,
¿Por qué? ¿Porque usted es un hipócrita? ¿O porque es un mentiroso? ¿O porque vive en otro mundo? Sí, pero en un mundo real. No es que vive en un mundo imaginario. Ellos creen que usted vive en un mundo imaginario, pero usted sabe que vive en un mundo real. Y el mundo real que usted vive, el Señor se lo muestra en la palabra. Por eso usted tiene que ser un cristiano de victoria, un cristiano de sonrisa, un cristiano de gozo. Se tiene que mirar el hoyito acá todo el tiempo. Tiene que venir con el hoyuelo. Mira, hermano, y si no me entiende a mí, mire, vamos a seguir leyendo estos últimos dos textos. 33. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Póngase de pie, ahí donde está. Denle la gloria al Señor, inclinando su rostro.